este día vamos a seguir hablando del tema de la obediencia y vamos a recordar algunas cosas y también a resaltar algunos puntos que nos van a ayudar a comprender lo que es la obediencia, pero más importante, a practicar lo que está en la palabra de Dios y de esta manera nosotros poder tener los resultados, el fruto que buscamos en nuestras vidas. Sabemos que usted puede escuchar la palabra, pero si no la pone por obra, si no la practica, entonces no va a tener sus beneficios. No va a poder disfrutar el bienestar que está enmarcado en los mandamientos de Dios. Si fuera así, entonces muchos escucharan la palabra y con solo escucharla pudieran disfrutar de esos beneficios, pero no es así. Debemos convertirnos en practicantes, como dice Santiago, en hacedores de la palabra que nosotros escuchamos. Cuando usted sale de la iglesia, quizá lo que aprendió ese domingo no lo tenga que poner por obra al instante o en los próximos días. Pero siempre en la vida se van a presentar momentos donde tenemos que practicar lo que escuchamos o lo que estudiamos. Aún mensajes que he predicado, hay momentos en la vida que tengo que ponerlo en obra, aquello que ha salido por mi boca, algún consejo que le he dado a otra persona, tengo que practicarlo en mi propia vida. La semana pasada colocamos un fundamento bíblico en Levítico capítulo 26 y leímos desde el versículo 4 al versículo 13. Hoy vamos a enlazar este capítulo con Deuteronomio 28 y vamos a leer algunos versículos allí para confirmar lo que es la importancia de la obediencia. Ahora, las promesas que nosotros leímos en un lenguaje de agricultura, quiero decirlo con términos más modernos cuando se refiere a un bienestar que una nación busca. Digo esto porque si las naciones del mundo, en nuestro caso, si las naciones occidentales tuviesen como prioridad la palabra de Dios, nuestro estilo de vida sería diferente como sociedad. Lamentablemente, para el continente que usted apunte hoy en día, los gobernantes y las sociedades se han olvidado de la Constitución bíblica, se han olvidado de los mandamientos de Dios. Y le ocurrió a Israel. Habían reyes que obedecían los mandamientos de Dios. Israel florecía, le iba bien por un tiempo, luego tomaba la posición otro rey que era impío y malvado, y entonces Israel entraba en decadencia política, social y económica. Y vemos lo mismo en las naciones hoy. Vemos a gobernantes que son impíos, que no conocen nada de las Escrituras, y que los consejeros que están a su alrededor también complementan esa impiedad y entonces llevan al pecado y a la desobediencia a las naciones del mundo. Cuando el Señor le dijo a Israel que obedecieran, Él enmarcó esta obediencia básicamente en tres prácticas. La primera, apartarse de la idolatría. Yo soy el único Dios verdadero. Yo soy el único que merece adoración. Los demás son falsos. No hay Dios que sea como yo. No hay Dios fuera de mí. Hay muchos dioses,
pero el único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es el creador de todo lo que usted puede ver y de todo lo que existe. Es aquel que le vio en el vientre de su madre, cuando se estaba formando, cuando usted todavía no había visto la luz exterior. Él ya te conoció, Él ya te llamó por nombre, te conocía. Ese Dios verdadero es a quien el hombre debe adorar. Cuando los hombres se apartan de la adoración al único Dios verdadero, entonces entran en idolatría, y la idolatría trae pobreza a las naciones, trae recesión, trae atadura. No hay libertad en esa tierra. Y la primera acción se enmarca en que los hombres deben adorar al Dios verdadero. Lo segundo es que el hombre debe aprender a reposar en Dios. Si usted estudia la ley, hay muchas ordenanzas que Dios le da a su pueblo para que ellos guarden reposo. Ahora, este reposo era una tipología de Cristo, que es el Señor del reposo, y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, no solamente reposa en el Espíritu, sino que reposa en su alma y también puede entender el significado y el espíritu del mandamiento para reposar aún en su cuerpo físico. La otra acción es respetar el santuario de Dios, respetar la presencia de Dios. Tener en consideración que lo que nosotros hacemos al adorar a Dios y al accionar en sus mandamientos es algo solemne, es algo respetuoso. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, no solo está cantando 5 canciones, usted está haciendo algo que merece respeto, que merece reverencia. Cuando se está tomando la ofrenda, eso es un tipo de adoración. No es solo colocar un dinero allí en la canasta. Usted literalmente está adorando a Dios con sus finanzas. Está reconociendo que lo que yo tengo es porque tú me lo has provisto y con esto, Señor, yo te voy a adorar. Hay iglesias que cuando viene el momento de la ofrenda, eso parece un gallinero. Todo el mundo empieza a caminar, todo el mundo empieza a hablar y se olvidan que la adoración o que la ofrenda bíblica está ligada a la adoración. No está separada esa adoración. Entonces, adoración al Dios verdadero. Número 2, descanso en el Señor, que significa aprender a confiar en Él. Aún en los momentos más difíciles nosotros podemos aprender a confiar en Dios. Número 3, respeto a las cosas sagradas. Una vez un hermano se enojó conmigo porque yo le dije que estos instrumentos están consagrados para el Señor. Y él dijo: pastor, eso suena muy religioso. Ahora yo me voy más allá para enseñarle de lo que estoy hablando. No solamente estos instrumentos están dedicados al Señor. La silla donde usted está sentado está dedicada al Señor. Una vez presté algunas sillas para una reunión que iban a hacer y el Señor me dijo: esas sillas no son para reuniones, no son para fiestas, son para adorarme a mí. Amén. Entonces, cuando nosotros tratamos con delicadeza, con reverencia, las cosas de Dios, ve cada cable que está aquí, todo lo que está aquí, sea poco o de mucho valor, es para la obra de Dios y es para adorarlo a Él. Y por consiguiente está consagrado exclusivamente para esa acción. Estas acciones Dios las muestra al pueblo de Israel y les dice: si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces, y aquí vengo, el Señor Adonai le promete a su pueblo, número 1, un clima favorable para producir y recoger sus cosechas. Aunque usted no lo crea, fíjese lo que impacta la obediencia y la adoración al Dios verdadero, que influye en que en una nación haya lluvia
en el momento adecuado. ¿Cuántos me están escuchando? Un clima favorable. Número 2, un sistema económico estable y exitoso. La obediencia impacta nuestra economía. Por esa razón, cuando nosotros somos obedientes en cumplir el principio de Dios, vamos a tener estabilidad económica y éxito en lo que nosotros hacemos. No solamente mientras estamos en vida, sino que vamos a dejar un legado financiero a nuestra próxima generación. Yo estoy trabajando no solo por mí, yo estoy trabajando para que cuando yo no esté en esta tierra, mis hijos sigan el legado y también dejarles un legado económico estable, ejemplos que ellos puedan ver en mí de cómo soy un buen mayordomo, un buen gerente, un buen esposo, un buen pastor, un buen ciudadano. Ve, una persona que ahorra, que se planifica, que ellos puedan ver un modelo para seguir aun cuando yo no esté. Y cuando yo soy obediente, entonces el Señor va a darte estabilidad económica y vas a ser exitoso. Voy a abrir un paréntesis para decir esto y lo corroboro cuando entremos en Deuteronomio 28. Esto no significa que Israel o que el que cumpla los mandamientos de Dios no va a pasar por problemas o no va a pasar por desafíos. ¿Ok? Pero vamos a dejar eso allí y cuando entremos en Deuteronomio vuelvo a retomar ese punto. Número 3, les promete vida de paz y libertad del temor y ausencia de guerra en su país. Vida de paz como sociedad. Amén. Libertad del temor y libertad de guerra en su país. Ahora, todas estas bendiciones le pertenecen a usted y a mí en el Señor. Como aspecto legal, Cristo las ganó por nosotros. No por las obras de la ley, sino por el aspecto legal. ¿Cuál es el aspecto legal? Cristo fue a la cruz, murió por nosotros, pagó por el pecado, nos redimió de la maldición. Fue sepultado, fue al infierno, al tercer día resucita, se sienta a la diestra del Padre como sumo sacerdote. A través de su sangre todos tenemos perdón y redención. Como aspecto legal, a nosotros nos pertenecen estas bendiciones. Pero ¿cuál es el aspecto vital? Cuando entonces yo, por mi obediencia, activo el aspecto legal y lo hago vital porque se comienza a practicar en mi vida y a verse en mi vida. ¿Me explico en lo que estoy diciendo? Usted no se puede quedar con el aspecto legal de que soy salvo, soy redimido, sino que usted debe disfrutar lo que el Señor ha ganado para que nosotros disfrutemos. Número 4, les promete fuerza y estrategia militar. Fuerza y estrategia militar. Número 5, fortaleza nacional. Número 6, provisión. Número 7, su presencia en medio de ellos. Y número 8, les promete identidad. Es decir, no iban a ser un pueblo que se sintieran huérfanos, espiritualmente hablando. Existiría un continuo sentimiento de paternidad entre el pueblo en general y Dios. Yo estaré en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es decir, tendrán una identidad. Los psicólogos en este tiempo hablan de un síndrome que se llama el síndrome del destierro y de la orfandad. Gente que se va para un país y no se siente en paz. Y de uno pasa para el otro y aquí no me siento en paz. Y de aquí salto para otro y aquí no me siento en paz. Y salta para otro y no se siente en paz. Un síndrome de destierro, no hay identidad. Para donde usted vaya, si Dios lo envió, usted tiene que procurar la paz y saber de que su bendición no consiste en las circunstancias alrededor, sino que usted tiene un papá que es el Señor y usted es su hijo. Amén, hermano.
Entonces usted tiene que dejar ese agite. Van para acá, van para allá, aquí no es, aquí sí es, aquí no es, aquí es. Hermano querido, eso no es paz. Eso es intranquilidad en el alma, en la mente. Donde quiera que estés, cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, entonces vas a tener identidad. Esto no significa que estamos exentos de problemas y de desafíos. Quiere decir que la mano del Señor se mostrará en cada necesidad que se presente. Amén, hermanos. En cada necesidad Dios estará allí. Se presenta el desafío, allí estará el Señor. Es decir, todo esto que acabo de leer no quiere decir que vamos a vivir en una burbuja y nunca vamos a tener un problema. No, sí vamos a tener desafíos, sí vamos a tener problemas, pero la mano del Señor va a prevalecer en contra de los esquemas del enemigo. Ahora, ¿usted se imagina a una nación con este tipo de favor sobre ella? Está ocurriendo en El Salvador. Cuando hombres piadosos, cuando hombres que reconocen al Dios verdadero gobiernan, el favor no solamente lo alcanza a él como autoridad, sino que alcanza a toda la nación. Por eso es que usted no puede dejar de clamar y de orar por su nación Venezuela. Amén, hermano querido. No puede dejar de orar. Ahora sí, vaya a Deuteronomio 28, por favor, y vamos a leer allí algunos versículos. Dice la Escritura: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa palabra oír del hebreo indica obedecer, no solamente escuchar, sino obedecer. Y dice: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, yo quiero aclarar un punto porque no quiero que usted salga confundido y que piense: ¿será que el pastor está predicando que yo tengo que obedecer los 613 mandamientos de la ley mosaica para que yo pueda ver la bendición de Dios en mi vida? ¿O será que yo tengo que obedecer los 3000 mandamientos de la ley oral que los rabinos ortodoxos escribieron para proteger los 613 mandamientos de la Torá? Porque si es así, estamos fritos todos. Ni siquiera hoy en día el pueblo judío puede cumplir muchos preceptos de la ley ceremonial porque no existe sacerdocio levítico, no existe templo, y como no existe templo ni sacerdocio levítico, entonces todas las ofrendas sacrificiales están suspendidas. ¿Qué hacen ellos? Toman el espíritu del mandamiento de dar y ellos dan en sus sinagogas, dan a fundaciones y dan para sedacat, para obras de caridad. Ni ellos pueden guardar muchos mandamientos que tenemos. Un tutor es la palabra. ¿Por qué era un tutor? Porque por la ley o por las obras de la ley nadie podía ser justificado. Cuando alguien se equivocaba, cuando alguien fallaba, cuando alguien pecaba, tenía que buscar una ofrenda dependiendo el ritual requerido, tenía que buscar una ofrenda y presentarla al sacerdote para limpiarse y cubrir el pecado que había cometido. Y nadie podía ser justificado por la ley. Y eso se convirtió en una maldición. Por eso es que dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y muchos cristianos creen que allí la ley es que Cristo nos redimió de los mandamientos. No. Cristo nos redime. ¿Cuál era la maldición de la ley? Nadie podía salvarse, nadie podía ser justificado, siempre estaban atados a la ley, no tenían libertad.
Número 3. Muchas celebraciones eran sombra de lo que iba a venir, las tipologías de la ley. Usted lo puede leer en Colosenses 2, 16 y 17. Si quiere, vamos rapidito allí para que lo leamos. Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces las tipologías de la ley guiaban a la gente a Cristo. Por ejemplo, las 7 celebraciones, lo que se conoce como las 7 fiestas hebreas. Cada fiesta tiene un cumplimiento profético en la vida del Mesías. Era una tipología. La circuncisión, un tema que para el apóstol Pablo fue uno de los temas más difíciles, porque judaizantes querían penetrar en las iglesias y decirle a los cristianos: mira, para tú agradar a Dios, aunque seas gentil, tienes que cortarte el prepucio de tu miembro. Y Pablo, con mucha rabia, les dijo: miren, quédense tranquilos, ustedes no tienen que circuncidarse en la carne, porque ahora la circuncisión no es en la carne, sino que es en el corazón. Ahora Dios cambia el corazón de piedra y te da uno de carne. Ahora circuncida tu corazón. Y número 4, no podemos negar la diferencia entre el pueblo judío y el gentil. Nosotros, según la carne, somos gentiles. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a la nación de Israel. No nacimos en Israel. Ni siquiera el que nace en Israel necesariamente es un israelita. Hay gente que puede nacer en Israel y es ciudadano israelí, pero no es israelita. Para que usted pueda ser un israelita, tiene que comprobar que sus ancestros vienen de una de las 12 tribus de Israel. Hay gente en Israel. Se fueron 2 venezolanos para Israel, ejemplo, tuvieron un hijo, el hijo es israelí, pero no es israelita porque sus padres son venezolanos, padres griegos, padres europeos, americanos. Y por eso es que hoy en la Israel moderna hay una multicultura. Si usted llega a visitar Israel y va a la ciudad de Tel Aviv, una de las ciudades más modernas del mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros creemos que la actual Israel es la Israel antigua, la bíblica, y no es así. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre judíos y gentiles. Usted y yo somos gentiles según la carne. Y como gentiles según la carne, estamos exentos de muchas prácticas que Dios le ordenó a su propio pueblo. Pastor, dígame eso por las Escrituras. Bueno, se empezaron a convertir los gentiles y los judíos quedaron asombrados más todavía cuando vieron que el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles. Y tuvieron que hacer una reunión con Pedro y preguntarle: Pedro, ¿qué vamos a decirle a los gentiles que hagan? Porque ellos no son parte de nuestra cultura e idiosincrasia. ¿Qué vamos a decirle? Y Pedro dijo: no les impongamos carga, porque ellos no las conocen, nuestras costumbres. Díganle que se abstengan de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos y de comer animales ahogados y de comer sangre. Hasta allí. No estaba diciendo Pedro que haciendo eso los gentiles iban a ser salvos. Le estaba hablando a gentiles salvos de qué ordenanzas debían seguir ellos para mantenerse, vamos a decir, puros en su alma y en su carne, si podemos decirlo así. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día hay una corriente de judaizantes que dicen: ustedes tienen que congregarse los sábados, porque si no se congregan los sábados a Dios no le agrada.
Ustedes tienen que, cuando se celebra el Sukkot, que son las fiestas de las enramadas, tienen que hacer una enramadita ahí en el frente de su casa y vivir 7 días ahí. Y comer allí. Y dicen así. Si no, vas a desagradar a Dios. Hay otros que se van más lejos. Te tienes que circuncidar. Pero es el mismo espíritu con el cual Pablo luchó en su tiempo. Y todo eso, todas esas observaciones por la ley, te alejan de la gracia de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué habla usted? Y aquí es cuando quiero aclarar para que usted no salga confundido de qué está hablando cuando hablamos de guardar su palabra, sus mandamientos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 22:40, porque a Jesús le dijeron o le hicieron esta pregunta, pero de otra manera. Mateo 22:40. Dice la Escritura de esta manera. Vamos a leer unos versículos antes. El versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, escuche bien lo que le responde Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si usted se enfoca en esos 2 mandamientos, Jesús está diciendo, va a estar a salvo. ¿Por qué? Porque si usted adora a Dios con todo su corazón, la idolatría no va a estar en su corazón. Porque si usted ama a su prójimo como a usted mismo, fíjese lo que es la ley, el mandamiento de Dios. ¿Cuántos aquí se aman a sí mismo? El que no levantó la mano, hermano. Usted quiere estar bien vestidito, bien cortadito, bien chibuito. ¿Ah? Usted quiere lucir bien, usted quiere comer bien, usted quiere vivir bien. ¿Por qué? Usted no quiere tener dolor de ninguna índole, de ninguna clase, porque se ama a sí mismo. No estoy hablando de un amor narcisista, para que usted se sienta bien y pueda responder con honestidad. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Ok, está mejor así. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Que yo tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora, a Jesús un día le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y les contestó con una parábola. ¿Recuerdan aquella parábola del buen samaritano? ¿Ok? Porque cuando yo digo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es fácil amar a mamá y a papá como a mí mismo. Es fácil amar a mis hijos como a mí mismo. A veces es difícil que la esposa ame a su esposo como a sí misma. Sí, yo sé, lo reconozco. Sea honesto, hermano, ríase. Pero, allí es donde tengo que llegar. El prójimo que es difícil. El prójimo que habla a mis espaldas. El prójimo que es una persona difícil de amar. Bueno, el Señor dice que lo amemos como a nosotros mismos. Si nosotros cumplimos estos 2 mandamientos, entonces si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar a su esposa, no voy a adulterar con ella, no voy a hablar mal de él o de ella.
voy a procurar el bien, no voy a tener falta de perdón en contra de esa persona aunque me haya ofendido. Ve cómo de estos dos mandamientos se desprende. Estos dos mandamientos son el corazón de la ley. Y Jesús le responde a los religiosos, esto representa la ley y los profetas. Así que no se vaya de aquí hoy con 613 más 3.613 mandamientos. No, porque de eso no estoy hablando. Váyase con dos. Ame a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, mente, alma y cuerpo. Y ame a su prójimo, aunque sea muy difícil y le ofenda. Y usted va a cumplir la ley de Cristo. Amén. Vamos a Deuteronomio 28. Regresemos. Si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahora, el texto hebreo cuando dice que estas bendiciones te alcanzarán, es que tú no te puedes escapar de esas bendiciones. Donde quiera que vayas, la bendición te va a alcanzar. Cuando Dios me da la oportunidad de viajar a otro país, yo no me veo como alguien que va a pedir en otra parte. Yo me veo con alguien que la bendición de Dios lo alcanza donde quiera que va. La bendición no depende de mí, depende del Señor, pero donde quiera que yo voy, soy su vasija de bendición para otros. Amén, mi hermano. Usted tiene que verse de esa manera. Donde quiera que vaya, donde quiera que Dios lo envíe, su bendición lo persigue. Todas estas bendiciones te alcanzarán. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, no importa tu ubicación geográfica, allí la bendición te va a alcanzar. Nosotros somos de la ciudad, de San Francisco, pero hay otros que viven en el campo. Bueno, allí la bendición de Dios, si obedeces la voz de Dios, esa bendición te va a alcanzar. Dice, versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Usted que quiere tener un bebé y no ha podido, aférrese a esta bendición. Bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Colóquese la mano en su vientre y dice, este vientre es fructífero, es bendecido. Mi esposa no lo haga. Este vientre es fructífero, es bendecido, es parte, fíjese que es parte de la herencia de Dios. Dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Recuerde que la escritura está formada en un contexto de agricultura, porque el Israel antiguo vivía de la agricultura mayormente, de la ganadería. Y esto representa que el fruto de tu tierra, de tu trabajo, es bendito. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. En otras palabras, la comida es multiplicada. La arteza de amasar era un recipiente cuadrado de madera donde se amasaba la masa del pan y crecía. Esa es la arteza de amasar. Y dice que bendita es tu canasta donde colocas tu comida. Así que cuando abras el gabinete no digas,
esto sí está pelado. Usted está maldiciendo su canasta, o sea, sus gabinetes, su despensa. Voy a meter la mano en el congelador para que haya carne. Hay gente que dice así. Bendiga su canasta, bendiga su despensa, sus gabinetes. Aunque hoy no tenga mucho, diga: Señor, yo te obedezco, yo soy tu hijo, y aunque en este momento no haya mucho, te doy gracias por lo que hay ahora, pero yo bendigo mi canasta, porque la Biblia dice en Deuteronomio 28, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. No maldiga su canasta, bendiga su canasta. Bendiga sus gabinetes. Y cuando Dios le dé el dinero, salga a comprar la comida. Amén. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Protección. Hay personas que salen en temor todo el tiempo. Duermen con temor. Tu entrada es bendita, tu salida es bendita. Cuando vas a viajar, Señor, gracias porque mi salida es bendita. Mi entrada es bendita. No tengo que vivir en temor, porque tú estás conmigo, Señor. En ti confío, Señor. Amén. Pero a veces nos dejamos llevar por la corriente y sales a la calle con temor y sales a los lugares con temor. Y hay gente que todavía sale a los lugares y yo no le estoy diciendo de que es divertido sentirse así. No, le estoy recordando esto para que sea libre y seamos libres. Pero hay personas que quedaron con lo del COVID, quedaron encerrados en sus mentes. Y el tapaboca, y la cosa, y aquello, y me van a pegar la gripe. Hermano, y si alguien estornuda, eso es un pecado capital. Pero bendita, bendita es nuestra entrada y nuestra salida. Ahora usted puede usar lo que tenga que usar, pero nunca permita que el temor invada su corazón y su mente. Y aun cuando sienta temor, diga: Señor, tu promesa dice que bendita es mi entrada y bendita es mi salida. Voy a salir y no me voy a enfermar. Ve, nosotros estuvimos 1 mes y 10 días afuera, gracias a Dios sanos. Y mi amigo me decía: Jarvis, hay mucha gripe en el ambiente, cuidado. Y yo decía: gracias, Señor, porque no vamos a enfermarnos. Más bien cuando llegamos aquí, creo que por el cambio de clima nos pegó un poco, unos días. Pero hay que creer a la palabra en los momentos de desafíos. Y dice que la protección de Dios estará cuando salgamos y cuando entremos. Recuerde estos versículos. Y cuando sienta temor, háblelos con su boca. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Fíjese que el bienestar de Dios no significa que no vamos a tener problemas. El versículo 8 dice que van a venir enemigos. El versículo 8. El versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos. Van a venir problemas, van a venir enemigos, pero dice el versículo 7 que Jehová se encargará de derrotarlos por ti. Y por un camino vendrán y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén, hermanos. Por un camino vendrán. Señor, confunde a los enemigos de mi alma. Y usted vive seguro y tranquilo porque su Dios es el Dios de la luz y la luz resplandece en las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Jehová te enviará su bendición
sobre tus graneros, sobre tu restaurante, sobre tu venta de repuestos, sobre tu ferretería, sobre tu empleo, sobre tu casa, sobre tus finanzas. Estoy aplicando esto a términos modernos. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Eso quiere decir trabajo. Y vemos a muchos cristianos tocando las camionetas de otros ajenas. Señor, gracias porque esta es mi camioneta. No, esa no es suya. Esa es de su prójimo. Y hay otros que les gusta tocar relojes. Gracias, Señor, por este reloj. No haga eso. Eso se llama robo de oración. No, Señor. Aquí la mano indica lo que yo hago de trabajo, mi labor. Trabajo. Sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este versículo, cuando lo leí, yo dije, gloria a Dios. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios te colocó aquí en Venezuela, te dejó aquí, pero Él ha prometido bendecirte en la tierra que Jehová te dio. Ayer conversaba con un empresario y hablábamos de los años más difíciles de Venezuela y cómo en esos años Dios lo levantó y levantó su negocio. He hablado con otros y me han compartido testimonios de que en el año de la pandemia fue cuando ellos tuvieron ideas y Dios las hizo prosperar. Y hoy en día sus negocios son estables y se están ensanchando. En estos días me compartía una hermana que escuchó que algunos hermanos de otra congregación dijeron, ya el pastor de ella se fue. Ese seguro que no regresa más. Y ella dice, pastor, ni siquiera usted se había ido de viaje todavía. Y yo le voy a decir algo, hermano querido. Cuando Dios nos envió a nuestra familia y a mí a iniciar la visión de esta iglesia, nosotros vivíamos en los Estados Unidos. Y allá el Señor nos dijo, tienes que regresarte y comenzar esta obra. Cuando nosotros estábamos recién casados, mi esposa es de aquí de San Francisco, yo soy de Maracaibo. Ella me dijo un día, Harvey, vamos a mudarnos a San Francisco. Yo le dije así, nunca me voy a mudar a San Francisco. Y cuando estaba en Estados Unidos, en Tennessee, el Señor nos dijo, tienes que regresarte a Venezuela y la iglesia es en San Francisco. Y no solamente eso, el Señor me dio casa para vivir. Dijo, ¿no quieres mudarte para San Francisco? Me envió para el Bajo, para allá. Dijo, te voy a enviar para lo último de allá. Y yo dije, Señor, heme aquí. Y en nuestro corazón, no de un día, porque allí vamos a tocar un punto que la obediencia se aprende. La obediencia no se nace obediente, no se aprende en un día, se aprende en toda la vida. Y yo estoy en un punto en mi vida que si yo me regresé de ese país hace 10 años, 11 años atrás, teníamos trabajo, escuela, teníamos estabilidad, todo, pero decidimos regresarnos a enfrentar los años más duros de Venezuela, pero lo hicimos en obediencia.
Amén. Y el día que nosotros no estemos más en esta iglesia, es porque el Señor tiene a alguien que más bien va a expandir la visión de esta iglesia. Pero no será por irresponsabilidad mía. Ahora en el futuro Dios tiene algunos viajes para nosotros. Mientras estábamos de viaje hace días, tenía un viaje misionero para Australia el 30 de enero. Y cuando estábamos en la reunión de directiva, porque nosotros tenemos en los Estados Unidos registrada la iglesia legalmente con nuestra cuenta bancaria, tenemos nuestra directiva, los miembros de directiva, y el hermano que partió era uno de los miembros de nuestra directiva. Y cuando estábamos en la reunión, me dice su esposa, que es miembro de nuestra directiva ya, me dice: Jarvis, ¿por qué no vas a Australia? Todo lo que necesitas financieramente para ti, para tu esposa, para ir a Australia, un viaje misionero de 15 días, yo te lo voy a financiar, los niños se quedan conmigo, yo te los cuido. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el Señor me ha enseñado a no moverme por emociones. Y nosotros oramos al respecto. Y no estaba la paz de Dios y dijimos: no es este el momento para viajar a Australia. Aunque teníamos el dinero para ir. Porque la obediencia se aprende. ¿Cuántos me están escuchando? Lo que le quiero decir con esto es que el Señor ha procesado mis emociones para que yo con cosas no me emocione, sino que me mantenga en el camino de obediencia. Y vienen algunos viajes misioneros, claro que sí. Posiblemente el Señor nos permita ir más tarde en el año para Australia, pero este no era el momento. Teníamos todos los gastos pagos, pero ese no era el momento. Escúcheme por favor y no se me mueva, porque lo que le estoy enseñando le va a bendecir. Hay gente que cree que porque tiene el dinero o porque tiene un documento es una señal de Dios para hacer algo. No lo es, o no necesariamente lo es. A veces puede ser. Pero usted tiene que ser dirigido primordialmente por la voz del Espíritu Santo y tomarse el tiempo necesario y preguntar y decir: Señor, le voy a poner mi ejemplo, ¿quieres que yo vaya a Australia? Y al momento de preguntarle, estar dispuesto a escuchar un no de Dios. Y no emocionarme porque alguien me dijo: te voy a pagar los pasajes, todo está bien, todo está chévere. No, pregúntale. Y en mi caso el Señor dijo: no es el tiempo. Y aquí estamos de vuelta. De repente en el futuro el Señor nos envía a otra parte. Pero no tiene que ser los Estados Unidos. Dígame si Dios nos envía a un país en el Medio Oriente. ¿Cuántos me están escuchando? Hermano, nuestra vida es de Dios. Hace 11 años mi mamá me dijo que cuando estaba en el vientre de mi madre, ella me llevó a 3 clínicas para abortarme. Y desde esa vez yo dije: mi vida no es mía, es de Dios. Y los años que me quedan son de Dios. Y si todo el resto de mi vida tengo que estar acá, heme aquí, Señor. Y si no tengo que estar acá, sino en un lugar más difícil, heme aquí, Señor. Porque el que me guardó en el vientre de mi madre fue Dios. Y mi vida no es mía, le pertenece a Él. Amén. ¿Por qué dije esto? Porque Jehová nuestro Dios me ha bendecido en la tierra que Él me dio. No me puedo quejar porque Él me ha provisto todo. Y dice la Escritura: estén contentos con lo que tienen ahora. Hay personas que no están contentas donde viven porque quieren algo mejor. Y no está mal.
soñar, planificar y tener metas para algo mejor. Pero hay personas que siempre quieren algo mejor y eso no los hace disfrutar en lo que tienen. Yo pudiera vivir en un mejor lugar, pero disfruto cada día mi cuarto, mi cama, mi aire, mi televisor. Disfruto el momento. Yo pudiera tener un carro mejor, pero disfruto el que tengo. Tranquilo, me lleva para allá, me lleva para acá. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? La clave está en disfrutar las bendiciones que te ha enviado el Señor en la tierra que Dios te dio. ¿Cuál es la tierra que Dios te dio? Dios te envió a otra tierra, gloria a Dios. Pero no vivas sin paz, vive en paz, vive disfrutando la bendición de Dios. Estás aquí en Venezuela porque, hermano, sufriste la pela, te dieron duro, sudaste bastante, pero aquí estás hoy. Gloria a Dios. Porque Él ha prometido, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Amén, hermanos. No te dejes llevar por las emociones o por las cosas, no. Sé obediente a lo que Dios te dice y vas a ver la bendición en la tierra que Dios te da. Amén, hermanos. Escúcheme, míreme. En este momento, no sé, recibo que estoy en una parte del mensaje que Dios quiere imprimir en tu corazón. Porque he visto a tanta gente ser bendecida en el momento duro que hemos sufrido, que eso me contenta. Me contenta mucho por usted. Pero es la promesa del Señor. Y no hemos visto nada. Yo creo que lo que viene para este país en los próximos años es grande, hermano. Amén, es grande. Es grande. Porque ya por lo menos nos levantamos de las cenizas. Y por eso Él quiere que confíes en Él, en su nombre. Que confíes en el Señor, eso es reposo. Confía en Jehová, tu Dios. Yo tuve la oportunidad de compartir en unas iglesias americanas y yo les decía, en un par creo que fue, yo les decía, ustedes en el COVID se volvieron locos comprando papel sanitario. Yo les decía, ustedes no... Y ellos decían, wow, hay que comprar papel sanitario. Y no había, y ellos estaban desesperados porque no había papel sanitario. Y yo les dije, bueno, la clave está en confiar en Dios. Yo vengo de un país que pasamos duro. Pero yo estoy aquí para decirles que la clave está en confiar en el Señor. Amén. Seguimos leyendo, ya voy a terminar. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas.
y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Qué capítulo tan poderoso, prometedor del bienestar de Dios. Leemos otro versículo para terminar, Hebreos 5, 7 al 10, y con esto quiero apoyar lo que dije acerca de la obediencia que se aprende. Cristo aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, esto es en el Getsemaní. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjese que Cristo aprendió obediencia. ¿Quería Cristo ir a la cruz como decir, chévere, qué fino, móntenme en esa cruz? No. Lloró, sudó como grandes gotas de sangre y le dijo al Padre, si es posible que no vaya a la cruz, Señor, pero que no se haga mi voluntad. La obediencia se aprende en momentos cuando tienes demandas dolorosas, pero no prevalece tu voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Quería Abraham gozosamente sacrificar a su hijo Isaac? Oh, no. ¿Quién quiere hacer eso? Pero él fue obediente y su obediencia le fue contada por justicia. ¿Será que José, cuando salió corriendo desnudo, cuando estaba con la esposa de Potifar, por qué salió corriendo? ¿Será que su carne en realidad quería estar con ella, pero él por obediencia huyó de la tentación? Lo más seguro es que sí. Nuestra obediencia se perfecciona en momentos de desafíos, cuando tenemos dos caminos, la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios que trae bienestar, o la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne y todo aquello que nos lleva a la muerte. Aún demandas personales. El Señor trata de enseñarte obediencia cuando escuchas y practicas dos cosas. Número uno, la palabra escrita, lo que está aquí escrito ya. Y número dos, la dirección privada a través de la voz del Espíritu que Él te dice, haz esto. Lo que decía el domingo pasado, regálale esta harina a tu vecino. Y ahí Él te va probando la obediencia, porque si no le puedes dar un paquete de harina a tu vecino, de repente no estás preparada o preparado para una demanda mayor que Dios te diga. Y así tu obediencia es procesada. Y ya tus decisiones no son tan emocionales como antes, sino que ahora tú te mueves bajo la voluntad de Dios, bajo el ritmo de la paz. Y trabajas cada día, una vez a la vez, un día a la vez, confiando en el Señor y obedeciendo su palabra. Nuestra obediencia no se aprende en un día, es una lección de por vida. Aprendemos a obedecer. Y cuando estamos allí en ese camino, entonces tenemos que decidir entre la vida o la muerte, entre la santidad o el pecado, entre obedecer a Dios o a los hombres, entre agradar a Dios o agradar a los hombres. La obediencia se aprende. Cristo tuvo que sudar en el Getsemaní antes de ir a la cruz. ¿A quién le gusta ser latigado, escupido, herido, golpeado, clavado en un madero? ¿A quién le gusta eso? Cristo sufrió y sabía que lo que le esperaba era duro. Pero dice que fue perfeccionado en obediencia y por eso fue hecho sumo sacerdote. Hay personas que dicen, ¿de qué me sirve obedecer? Te sirve de mucho. Te puede servir de salvar tu matrimonio. ¿De qué me sirve no aprovechar a esta mujer que se me está
se me está ofreciendo regaladamente, fácilmente. ¿De qué me sirve si nadie me está viendo? Si te puede servir salvar tu matrimonio, darle ejemplo a tus hijos. ¿De qué me sirve? Me estoy robando solamente un poquito, $10. Pero si te descubren por esos $10, ya estás descubierto porque Dios te está viendo. Y estás quebrantando el mandamiento, no robarás. No son los $10, es la intención de tu corazón. Y por $10 hay gente que está dispuesta a perder su reputación, su nombre. Si paga obedecer a Dios, si paga ser obediente, si paga refrenar la lengua, si paga cuidar mis ojos, cuidar lo que escucho, lo que hablo, lo que digo. ¿Vamos a fallar? Claro que sí. Obediencia no es perfección, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco a ser obedientes. Y cuando somos obedientes, entonces las bendiciones se hacen un aspecto vital en nuestras vidas. Y vas a ver la bendición de Dios en la tierra que Jehová, tu Dios, te ha dado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cierra tus ojitos allí en paz. Y dile al Señor, ¿en qué áreas yo tengo que aprender a obedecerte, Señor? Usted ve, hay oraciones que a veces nosotros le sacamos el cuerpo porque son muy desafiantes para lo que queremos hacer y a veces le preguntamos, no nos atrevemos a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son las áreas que están dañando mi vida? Y la mayoría de las veces sabemos cuáles son las áreas que están dañando, pero nos escondemos como hizo Adán cuando pecó. Sabemos que tenemos que ser obedientes allí y escogemos el camino de escondernos, pero ya sabemos que tenemos que aprender a obedecer en esa área. No hay área muy pequeña para aprender a obedecer, todas son importantes. Así que con tus ojos cerrados, dile, Señor, ¿en qué área yo tengo que aprender a obedecerte hoy? De repente es en algo pequeñito para tu mente, pero es algo que te va a traer un poder liberador grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él te lo va a revelar. A veces Dios no responde inmediatamente. A veces Él tarda para enseñarte paciencia. Pero tienes que ser paciente y esperar la directriz del Señor. O cuando Él te revele, mire, este es el área que tú me preguntaste, esta es. Gracias, Señor.